Hola, hola, futuros profesionales del futuro distópico, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un ejercicio de campo eléctrico en una lámina plana infinita cargada. Este es un ejercicio más que nada demostrativo. Lo importante acá es que queremos saber, además del campo eléctrico, vamos a tratar de demostrar si la intensidad de este campo eléctrico cambia o no a una distancia de esta lámina. Para empezar, primero tenemos que trabajar toda esta información que nos da el ejercicio. Sabemos que es una lámina delgada, plana e infinita. Si bien no hay nada que sea tan infinito, en la realidad es lo que vamos a tomar como una aproximación, que es lo suficientemente grande como para decir que es infinita. Como ya sabemos, tenemos que proponer siempre una superficie gaussiana, ¿no? Cosas importantes a saber. El campo debe apuntar hacia afuera de la lámina, ¿no? Si sabemos que la lámina está cargada positivamente, ya habíamos aprendido que si tenemos cargas positivas, el campo eléctrico apunta hacia afuera. En este caso, entonces, el campo eléctrico apuntará de manera perpendicular a la lámina hacia afuera. A partir de acá, entonces, antes de hacer los cálculos, implementamos esta simetría que vamos a trabajar con el cilindro para obtener mejor la dirección del campo eléctrico y la dependencia con la posición. Digamos que la simetría plana significa que la distribución de carga no cambia, ¿no? Ya igual nos dice que tiene una densidad por unidad de carga que la vamos a ver como constante. Por lo tanto, si no cambia, si hay un movimiento en cualquier dirección paralela a la lámina, de lo que concluimos entonces que el campo eléctrico es perpendicular a la lámina. La simetría también nos dice que el campo debe tener la misma magnitud en cualquier distancia, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a demostrar. Vamos a trabajar entonces ahora qué pasa con estos vectores. Voy a volver a dibujar por acá un poquito el cilindro. Cosas importantes, bueno, no me está saliendo exactamente como está en la figura, pero como ven en la figura, digamos que la lámina con carga pasa a través de la mitad de la longitud del cilindro, por lo que los extremos del cilindro son equidistantes con respecto a la lámina, ¿no? Tenemos la misma distancia de un lado que la distancia del otro. En cada extremo del cilindro, como ven, tenemos un campo eléctrico perpendicular, a ver si lo hacemos más derechito para que sea bien perpendicular, más o menos, por acá, tenemos un campo eléctrico, entonces, perpendicular a la superficie, ¿no? A esta superficie de acá. Vamos a marcarlo. Esta es la superficie que estamos viendo, la vamos a llamar A, ¿sí? Esta superficie A. Del otro lado pasa lo mismo, ¿no? Entonces, porque sabemos que la lámina está cargada positivamente, las líneas del campo son salientes para un lado y son salientes para el otro lado, ¿no? Y acá también tenemos un área, una superficie, que es igual que la otra, ¿no? Que es 2 veces A tenemos en este caso. Ahora que ya vimos un poco más o menos el dibujito, vamos a empezar a pensar entonces en dónde hay campo eléctrico y dónde no. Por un lado, como es perpendicular a la lámina con carga, es paralelo a las paredes laterales de la curva del cilindro. O sea, acá es perpendicular a la superficie, ¿no? Pero acá sería como paralelo a esta superficie. Si tomo un diferencial de superficie acá, va a ser paralelo. Por lo tanto, esto no me aporta nada con el flujo de campo eléctrico que voy a tener de este lado. Así que solamente voy a tomar el flujo eléctrico que pasa a través de los extremos. ¿Recuerdan? Vamos a recordar que el flujo, que lo anotábamos así, el flujo del campo eléctrico estaba dado por el campo eléctrico por el área. Esto siempre y cuando el área sea constante y el campo eléctrico también. En este caso es válido. Y también teníamos, por otro lado, lo mismo, que el campo eléctrico, perdón, el flujo del campo eléctrico era igual a la integral en un camino cerrado del campo eléctrico diferencial de superficie, vamos a ponerle diferencial de área, es lo mismo, va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Si queremos reescribir, si ya sabemos entonces que el flujo eléctrico es esto,
y que tenemos 2 veces el área, entonces el flujo eléctrico va a ser 2 veces el campo eléctrico por el área. Esto para tenerlo bien claro e importante. Si nos movemos un poquito, entonces, de estos planteos, y vamos al planteo de lo que significa la carga encerrada, ya sabemos que esto es necesario para que exista un campo eléctrico, tiene que haber una carga encerrada y el ejercicio nos habla acerca de una densidad superficial. En este caso es sigma. Y sigma era igual al diferencial de carga sobre un diferencial de superficie o un diferencial de área. En el caso de que sigma sea constante, como lo es este, lo podemos escribir como la carga sobre el área. Esto en los casos de que sea una constante y de que la densidad superficial de cargas no sea dependiente del radio, que es justamente este caso. Por lo tanto, a la carga la podemos escribir como sigma por el área. Ahí ya tenemos entonces la información que vamos a meter acá. Vamos entonces a reescribir todo lo que es Gauss para esta lámina plana cargada. Si habíamos dicho entonces que el flujo eléctrico es igual, si el flujo eléctrico es igual a la integral del camino cerrado del campo eléctrico por el diferencial de área, que a su vez es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, lo puedo escribir así, ¿no? Y también habíamos dicho que, ¿quién era el flujo del campo eléctrico? El flujo eléctrico, 2 veces el campo por el área. Reemplazamos acá, 2 veces el campo por el área va a ser igual a la carga encerrada. Y como nos mostró acá esta densidad de superficie, sabemos que la carga encerrada va a ser sigma por el área sobre epsilon 0. Si queremos despejar entonces el campo eléctrico, reescribimos que el campo eléctrico es igual a sigma por el área sobre 2 veces el área epsilon 0. Acá vemos área con área se va y encontramos entonces que el campo eléctrico es igual a sigma, a la densidad superficial de carga, sobre 2 veces epsilon 0. Acá lo que estamos demostrando entonces, el valor del campo eléctrico para una lámina plana e infinitamente cargada, y nos damos cuenta que en esta ecuación que hemos encontrado del campo eléctrico no hay de alguna manera una relación con una distancia. Es decir, que la distancia cualquiera que exista voy a tener este mismo campo eléctrico. De alguna manera podemos decir entonces que no depende de una distancia. A diferencia de lo que habíamos trabajado en otro ejercicio acerca de una línea infinita de cargas que veíamos que tenía una dependencia con una distancia r, a medida que se alejaba era menos intenso el campo, en este caso nos damos cuenta de que no es así. No hay una dependencia con el campo y la distancia para una placa cargada que sea infinita y plana. Espero que haya servido esta demostración, es bastante fácil, es muy cortita, pero puede ser una pregunta de final, puede ser una pregunta de parcial, donde es importante demostrar cómo es la intensidad del campo a una distancia d de la placa, y para hacer esto es importante hacer una relación precisa con el flujo del campo eléctrico. Espero que haya quedado claro. Si hay algunas dudas, ya saben que lo pueden poner en los comentarios y pueden proponer nuevos ejercicios. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.